Los filósofos griegos, entre ellos Empédocles de Agrigento, explicaron que el hombre es un compuesto de agua, fuego, tierra y aire, y que la salud era el equilibrio de ellas. Este tipo de explicación sobre la vida se construyó 5 siglos antes de Cristo y siguió teniendo vigencia muchos siglos. Pero, te preguntarás, los filósofos griegos y esta forma de explicar la vida, ¿qué tienen que ver con la ciencia y Robert Boyle, quien vivió en el siglo XVII? La respuesta es la diferencia que existe en la construcción de explicaciones, usando evidencia de los fenómenos naturales en 2 épocas diferentes. Aún en el siglo XVII, algunos filósofos sostenían que todo era aire, fuego, agua y tierra. Sin embargo, Robert Boyle creía firmemente en la importancia de la experimentación. Ustedes se preguntarán, ¿quién es este personaje de quien se sabe que descubrió la ley de los gases? Robert Boyle nació en Irlanda en 1627. Fue el 7º hijo del conde de Cork, que era el hombre más rico de toda Gran Bretaña. Estuvo en Francia e Italia. En Florencia leyó la obra de Galileo, donde plantea aportes del empleo sistemático de la verificación experimental y la formulación matemática de las leyes físicas. Lo cual motivó al joven Boyle a desarrollar su interés por la ciencia, quien estudió desde filosofía hasta religión. Pero su gran pasión era el estudio de la química y la física. Por esto, se consideró el padre de la química moderna. Gracias a los enormes ingresos heredados por su padre, pudo contratar a muchos ayudantes y armar un instituto de investigación privado en su ciudad natal, Oxford, en Inglaterra. Es ahí donde realizó numerosos experimentos de química. Su fortuna fue un gran apoyo porque también le permitió publicar los resultados de sus investigaciones. Algunos de sus artículos y obras fueron La elasticidad del aire y El químico escéptico. En su obra escrita propuso importantes teorías. Hace una distinción específica entre sustancias puras y mezclas. Además observó la existencia de muchos elementos de la tabla periódica. Desarrolló una de las primeras definiciones del elemento químico. Por desgracia, fue hasta casi 100 años después que se aceptó tal definición. Este científico fue el mejor de su época. Le dio a la química el valor de ciencia. Como ya mencionamos, en 1661 Robert Boyle escribió un libro importante sobre química, llamado El químico escéptico. En esta obra, afirmaba que la materia universal se compone de pequeñísimas partículas y de diversas formas. Boyle creía firmemente en la importancia de la experimentación, y eso hizo que formulara sus descubrimientos en una ley de los gases que lleva su nombre y el de Ed Marriott. Isaac Asimov, en el texto Breve Historia de la Química, expone que Boyle, en sus escritos, no registró que la temperatura debía ser constante para que la ley fuese válida, y Marriott sí especificó esta constante. Por ello, se conoce como la ley de Boyle-Marriott. En este sencillo juego, se manifiesta la idea expresada en la ley de Boyle-Marriott. Al apretar el globo, la presión a la que sometemos al aire en su interior es incrementada. Como consecuencia de esto, ¿qué pasa con su volumen? Y ciertamente, por experiencia, sabemos que la temperatura del globo y del aire contenido en su interior no sube apreciablemente. Como ya no tenemos otro globo a la mano, utilicemos mejor otra cosa. Una jeringa es un buen recipiente hermético. Bueno, hasta cierto punto. Dejamos entrar aire en su interior y listo. Tenemos un recipiente conteniendo un gas, el aire.
y podemos modificar su volumen, accionando el émbolo hacia adelante o hacia atrás. Aquí hemos disminuido su volumen. ¿Qué puedes decir de la presión que ahora soporta el aire encerrado? ¿Ha disminuido también? ¿Ha aumentado? ¿Y si realizamos la operación inversa con el émbolo? ¿Qué puedes decir sobre el volumen y la presión del aire encerrado? Esto es hacer ciencia en la casa. El efecto que observaste antes con la jeringa se observa aquí. Las moléculas se juntan más. Conforme aumenta la presión, disminuye el volumen. Por ello, la variación inversa entre el volumen y la presión. La proporcionalidad inversa entre la presión y el volumen, matemáticamente la expresas así. El símbolo extraño puedes leerlo como es proporcional a. Esta es otra forma de representar la misma idea, la proporcionalidad inversa entre la presión y el volumen. Esta es la forma gráfica de representar la variación inversa entre la presión y el volumen. Aumentar la presión significa gráficamente tomar puntos cercanos al origen sobre el eje horizontal, esto es, volumen pequeño. Más cercano a cero, conforme la presión crece a infinito. Pero desplazándote a la derecha, encontrarás volúmenes cada vez más grandes, pero presiones cada vez más pequeñas, acercándote a presión cero conforme avanzas. La ley de Boyle-Mariotte puede representarse en esta forma, o también así, o de esta otra forma, indicando con ello que no importa cuando midas la presión y el volumen, su producto siempre te llevará al mismo número. Esto es sencillo de entender. Observa. Si el volumen fuera 30 litros y la presión 2 atmósferas, su producto sería 60 litros por atmósfera. ¿Y qué puedes decir de 20 por 3? Y para que el volumen se vaya a 10 litros, ¿qué presión se ejerce? Seguro que esta sí te la sabes. La ley de Boyle representa una idea, y esta se puede expresar de distintas formas. Oralmente, como se ha enunciado aquí,